Sus nombres resuenan a través de los siglos: Pedro, Juan, Santiago, los 12 apóstoles. Pero, ¿conocemos realmente el precio que pagaron por seguir a Jesús? Sus vidas estuvieron marcadas por milagros y enseñanzas, pero sus finales estuvieron lejos de ser pacíficos. Prepárese para descubrir las historias de fe inquebrantable y los destinos, a menudo brutales y misteriosos, de los hombres que, tras ser elegidos por Cristo, cambiaron el curso de la historia humana. Todo comenzó con una noche de oración en la montaña. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículos 12 al 19, nos relata cómo Jesús, tras pasar la noche entera en comunión con Dios, al llegar el día, llamó a sus discípulos. De entre ellos, eligió específicamente a 12 hombres, a quienes también nombró apóstoles. Sus nombres: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, quien finalmente se convertiría en el traidor. Descendiendo con ellos del monte, Jesús se detuvo en un lugar llano donde se congregó una gran multitud, proveniente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, ansiosa por escucharle y ser sanada de sus enfermedades. El poder que emanaba de él sanaba a todos, demostrando la autoridad divina y la misión trascendental que estos 12 hombres estaban a punto de iniciar. Estos 12 apóstoles de Jesucristo, escogidos tras una noche de divina deliberación, eran hombres sencillos de diversas procedencias, tales como pescadores, campesinos y artesanos. Dejaron todo para seguir a su Maestro. Como testigos de la resurrección de Jesús, fueron llamados a difundir el Evangelio por el mundo. Sin embargo, su testimonio no estuvo exento de desafíos, enfrentaron persecuciones y martirios debido a su fe, sacrificando sus vidas por amor a Cristo. Sus muertes no fueron por causas naturales, cada una de ellas constituye un testimonio impactante de su lealtad al Maestro y de la extrema crueldad que la humanidad puede infligir a sus semejantes. ¿Siente curiosidad sobre el destino de los 12 apóstoles? Si considera que tuvieron muertes comunes, le adelantamos que está completamente equivocado. Sus vidas y muertes están envueltas en misterio, controversias y narrativas macabras. En este material, exploraremos todos los detalles registrados en la Biblia, así como la información relatada por la Iglesia y los historiadores. Juan, el apóstol amado, es una figura central y misteriosa en las narraciones bíblicas. Era hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Santiago, también apóstol. Su historia está marcada por una cercanía única con Jesús, siendo a menudo descrito como el discípulo a quien Jesús amaba. Esta relación especial le proporcionó a Juan una visión única de los eventos y enseñanzas de Jesús. Conocido por su sensibilidad espiritual y profundo entendimiento, Juan tuvo una importancia fundamental en la transmisión de las enseñanzas de Jesús. Estuvo presente en momentos cruciales, como la transfiguración y la última cena, donde se recostó junto al Maestro. Tras la muerte de Jesús, Juan desempeñó un papel crucial en la primitiva comunidad cristiana en Jerusalén. Fue testigo de la ascensión de Cristo y un enlace vital entre los apóstoles. Sin embargo, el destino de Juan está envuelto en misterio y simbolismo. Juan sufrió diversas persecuciones, principalmente dirigidas por el emperador Domiciano, por predicar el Evangelio en Efeso. Según la tradición, Juan fue capturado, torturado y, posteriormente, lanzado dentro de un caldero de aceite hirviendo. No obstante, según esta misma tradición, Dios milagrosamente habría preservado su vida, de modo que no sufrió daño alguno. Ante este milagro, el emperador decretó que fuese desterrado a la isla de Patmos, la cual funcionaba como una prisión del Imperio Romano. Es importante resaltar que no existe ningún versículo bíblico que confirme o que pueda usarse como referencia para afirmar que Juan fuese arrojado en aceite hirviendo antes de ser trasladado a la isla de Patmos. Lo que existe en este caso es únicamente la tradición de los denominados padres de la Iglesia que afirma tal suceso, no hay más base que esa. Los padres de la Iglesia, en realidad,
eran hombres devotos que construyeron gran parte de la teología utilizada hasta nuestros días por la Iglesia. Muchos relatos y detalles sobre las muertes de los apóstoles fueron descritos por los padres de la Iglesia y por la doctrina cristiana. Posteriormente, Juan habría sido exiliado a la isla de Patmos, donde recibió las visiones apocalípticas que componen y están registradas en el libro del Apocalipsis, en la Biblia. Estas revelaciones destacan su cercanía espiritual y desvelan profundas enseñanzas sobre el futuro. En cuanto a su muerte, la tradición cristiana relata que Juan, a pesar de varios intentos de ejecución por parte de las autoridades romanas, habría fallecido por causas naturales. Según el obispo Polícrates de Efeso, testimonio recogido por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, el apóstol Juan falleció en Efeso, Asia Menor, en el año 100 después de Cristo, con aproximadamente 94 años de edad. Sin embargo, se narra que la tumba se encontró vacía cuando fue abierta por Constantino con el propósito de edificar sobre ella. En la madurez de sus años, Juan, envuelto en la sabiduría adquirida a través de décadas de reflexión y servicio, se convirtió en un pilar en la comunidad cristiana. Sus palabras, llenas de profundidad espiritual, guiaban, corregían y animaban a los fieles. Sus enseñanzas, impregnadas por la experiencia vivida junto a Cristo, resonaban con autoridad y amor, fortaleciendo así las raíces de la fe naciente. El apóstol amado, en sus días finales, reflexionaba sobre el tapiz de la historia que había presenciado, desde los humildes comienzos en las orillas del mar de Galilea hasta las complejas tramas en Efeso, donde la Iglesia luchaba por mantener su identidad en medio de un mundo a menudo hostil. En cada palabra que escribía, en cada consejo que ofrecía, Juan enfatizaba el corazón del Evangelio, el amor incondicional de Dios manifestado en Jesucristo. Recordaba constantemente a la comunidad la importancia de permanecer fieles a la verdad, al mismo tiempo que exhortaba al amor y a la unidad, evocando la propia petición de Jesús para que sus seguidores fuesen uno. Juan, capítulo 17, versículo 21. En las visiones registradas en el Apocalipsis, Juan ofreció a la Iglesia una perspectiva de esperanza y triunfo, incluso en medio de las persecuciones y tribulaciones, señalaba la victoria final del Cordero, Jesús, sobre todas las fuerzas del mal. Estas visiones, repletas de simbolismo, sirvieron como fuente de aliento para los cristianos a lo largo de los siglos, recordándoles que, sin importar cuán grande sea la adversidad, el triunfo final pertenece a Dios. Juan, en el crepúsculo de su vida, dejó un legado inmensurable, no solo como uno de los apóstoles fundadores de la Iglesia, sino también como un ejemplo de fe, amor y perseverancia. A través de sus escritos y de la vida que vivió, continúa inspirando a incontables generaciones, señalando siempre hacia el amor redentor y transformador de Jesucristo. Santiago, conocido como Santiago hijo de Zebedeo, estuvo presente en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y en la angustiosa agonía de Jesús en Getsemaní. Su relación cercana con Juan y con el propio Cristo resalta su posición prominente entre los apóstoles. Su importancia en la Biblia queda evidenciada por el hecho de formar parte del círculo íntimo de los tres apóstoles más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Juan. Estos tres presenciaron milagros y enseñanzas exclusivas, revelando la confianza especial que Jesús depositaba en ellos. Sin embargo, tras la muerte de Jesús, la trayectoria de Santiago tuvo un desenlace dramático. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2, se registra que Herodes Agripa I de Judea, buscando complacer a ciertos líderes judíos, ordenó la ejecución de Santiago. La cita bíblica indica, el rey Herodes extendió sus manos sobre algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. La narrativa bíblica no proporciona detalles minuciosos sobre el método exacto de la ejecución, pero la tradición sugiere que Santiago fue decapitado o atravesado por una espada. Es importante notar que existen dos apóstoles llamados Santiago en las Escrituras, Santiago hijo de Zebedeo, al cual ya nos hemos referido, y Santiago hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor.
Su participación activa en los evangelios es relativamente discreta y menos evidente en comparación con otros apóstoles. Tras la muerte de Jesús, la información sobre las actividades de Santiago, hijo de Alfeo, se vuelve aún más escasa. La tradición cristiana, sin embargo, sugiere que también desempeñó un papel en la expansión del evangelio, posiblemente realizando actividades misioneras. En cuanto a su muerte, la falta de detalles específicos en las escrituras y la diversidad de tradiciones hacen que la narrativa en torno al fallecimiento de Santiago el Menor sea un punto de incertidumbre. Sin embargo, la mayor parte de la doctrina cristiana sostiene que el hijo de Alfeo también murió por orden del rey Herodes Agripa I en Jerusalén, siendo decapitado en público. La imagen de Santiago siendo decapitado se encuentra frecuentemente en pinturas, esculturas y otros objetos religiosos. No obstante, otras fuentes, como un libro del siglo I después de Cristo titulado Martirio de los Apóstoles, afirman que Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo de Jerusalén y, a continuación, apedreado hasta la muerte. En la Jerusalén del primer siglo, la noticia de la muerte de Santiago, hijo de Zebedeo, uno de los pilares de la iglesia primitiva, resonó con intensidad por las callejuelas y los mercados. Su martirio no fue solo un golpe para los corazones de los seguidores de Jesús, sino también un claro signo de la creciente tensión entre la joven iglesia y las autoridades judías y romanas. La muerte de Santiago fue un momento definitorio, un punto de inflexión que reafirmó la seriedad y el costo de la misión cristiana. En la comunidad de creyentes, la pérdida de Santiago provocó una mezcla de duelo y determinación. Pedro y los otros apóstoles, ahora más conscientes del peligro inminente, se fortalecieron en la fe y en la resolución de continuar la misión que Jesús les había encomendado. La muerte de Santiago sirvió como un doloroso, pero poderoso, recordatorio de que el viaje que habían emprendido requeriría sacrificios extremos. Sin embargo, la muerte de Santiago no fue en vano, inspiró una nueva ola de evangelización y testimonio entre los cristianos. La iglesia, aunque perseguida, comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Jerusalén y Judea, llegando a Samaria y, eventualmente, a los confines del Imperio Romano. El mensaje del Evangelio, nutrido por la sangre de los mártires, encontró suelo fértil en corazones sedientos de esperanza y verdad. Mientras tanto, Santiago el Menor continuaba su ministerio, discreto pero vital. Aunque las escrituras proporcionan pocos detalles sobre sus actos posteriores, la tradición de la Iglesia sugiere que también desempeñó un papel significativo en la difusión de la fe. Su dedicación silenciosa y persistente contribuyó al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad cristiana en un periodo de incertidumbre y desafíos. La historia de los dos Santiagos, cada uno con su propio camino y destino, se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones posteriores de cristianos. Ellos representan la diversidad de llamados dentro de la Iglesia, uno, llamado a un papel público y a un final dramático, el otro, a una contribución más silenciosa, pero no menos importante. Al reflexionar sobre las vidas de los apóstoles Santiago hijo de Zebedeo y Santiago el Menor, recordamos que el camino del discipulado puede tomar muchas formas. Cada uno de ellos, a su manera, abrazó el llamado de seguir a Cristo, ya fuese en la plaza pública, enfrentando la espada del verdugo, o en las sombras discretas pero esenciales del servicio fiel. Sus historias continúan resonando en la memoria de la Iglesia, recordando a todos los creyentes que, independientemente del camino que sigamos, estamos llamados a vivir y testimoniar nuestra fe con coraje, amor y fidelidad inquebrantable. Pedro, originalmente conocido como Simón, nació en Betsaida, en Galilea. Pedro era pescador de profesión cuando fue llamado por Jesús para convertirse en pescador de hombres. Su nombre, que antes era Simón, fue cambiado posteriormente a Pedro, que significa roca o piedra, simbolizando la solidez de la fe que mostraría. A lo largo de los evangelios, Pedro es retratado como un discípulo fervoroso, a menudo impulsivo, pero profundamente dedicado a Jesús. Fue testigo de milagros, como la caminata sobre las aguas, y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo.
Pedro desempeñó un papel central en la última cena y fue destacado como líder de los apóstoles. Su negación de Jesús durante el prendimiento de este es un episodio notable, seguido de un profundo arrepentimiento y de su restauración por el propio Cristo tras la resurrección. Tras la muerte de Jesús, Pedro emprendió un viaje por el vasto territorio del Imperio Romano para difundir el mensaje del Evangelio. Eventualmente, estableció su residencia en Roma, donde asumió el liderazgo de la comunidad cristiana local. Su papel queda evidenciado en los Hechos de los Apóstoles, donde desempeña un papel crucial en la expansión del Evangelio, especialmente entre los gentiles. En el año 64 después de Cristo, la ciudad de Roma fue consumida por un gran incendio que desencadenó una serie de eventos trascendentales. El emperador Nerón responsabilizó a los seguidores del cristianismo por el incendio e inició una persecución implacable contra ellos. Pedro fue detenido y condenado a la pena de muerte. La tradición relata, además, que Pedro solicitó ser crucificado de manera inversa, cabeza abajo, por humildad, alegando no ser digno de morir de la misma forma que su maestro. El lugar elegido para su crucifixión fue la colina vaticana, donde hoy se erige la majestuosa Basílica de San Pedro. Se convirtió así en uno de los primeros mártires del cristianismo, contribuyendo significativamente a la expansión del Evangelio por todo el mundo. Su muerte es considerada un testimonio valiente y final de su fe inquebrantable en Jesucristo. La historia relata que, durante dicha persecución, muchos cristianos fueron sometidos a torturas y ejecuciones horrendas, sin embargo, la fe de la comunidad permaneció firme. A menudo fortalecida por el ejemplo de coraje y sacrificio de líderes como Pedro. Conforme las llamas de la persecución ardían, la fe de los cristianos se esparcía con aún más vigor, una llama inextinguible que desafiaba la opresión y la muerte. La decisión de Pedro de ser crucificado cabeza abajo, como narra la tradición, no era solo un acto de humildad, sino también un poderoso testimonio de su devoción a Cristo. Esta elección refleja la profunda transformación ocurrida en la vida de Pedro desde aquel primer encuentro en las orillas del mar de Galilea. El pescador impetuoso se había convertido en el pilar de la Iglesia. Un líder cuya fe y convicción guiaban a innumerables personas en el camino con Cristo. Su muerte no significó el fin, sino un nuevo comienzo. La historia de Pedro, con sus fallos y triunfos, se convirtió en una fuente de inspiración y ánimo para todos los cristianos. Su trayectoria, marcada por la negación y la restauración, por la valentía y el sacrificio, resuena a través de los siglos, recordándonos que la gracia y el amor de Dios son suficientes para transformar y fortalecer incluso el corazón más frágil. Al parecer, el emperador Nerón también fue responsable de la muerte del apóstol Judas Tadeo, también conocido como Lebeo, Tadeo o Judas hijo de Santiago. A pesar de ser uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia, su contribución y legado son significativos. En la última cena, Judas Tadeo cuestionó el significado de las palabras de Jesús, demostrando un deseo genuino de comprender los misterios del reino. Tras la muerte de Jesús, continuó desempeñando un papel esencial en la propagación del Evangelio, particularmente en las regiones de Mesopotamia y Persia. Su importancia en la Biblia es evidente en su epístola, donde se le reconoce como autor de una carta breve pero poderosa dirigida a los cristianos. En dicha epístola, exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la fe y en la práctica del amor fraternal. En cuanto a la muerte de Tadeo, la tradición cristiana difiere en los detalles. Una narrativa sugiere que fue martirizado junto con Simón, pero mediante apedreamiento. Otras fuentes indican que Judas Tadeo fue asesinado a hachazos, una forma brutal de ejecución en aquel tiempo. Independientemente de los detalles específicos, su muerte es considerada frecuentemente un testimonio de su dedicación y fidelidad a Cristo. Judas Tadeo es venerado como el santo patrón de las causas perdidas y desesperadas, simbolizando la esperanza que persiste incluso en las situaciones más difíciles. El apóstol Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés, fue llamado directamente por Jesús para seguirlo. Su identificación específica en los evangelios, a menudo referido como Felipe de Betsaida,
destaca su origen y ayuda a diferenciarlo de otros personajes con el mismo nombre. Felipe es asociado frecuentemente a episodios significativos en la narrativa bíblica. En uno de tales episodios, Jesús pide a Felipe que resuelva la cuestión de cómo alimentar a la multitud, desafiando así su fe. La respuesta de Felipe revela la perspectiva humana ante un desafío aparentemente insuperable, evalúa la situación considerando los recursos materiales disponibles y responde a Jesús diciendo: 200 denarios de pan no son suficientes para que cada uno reciba un pedazo. A pesar de la lógica humana, Jesús toma los panes, agradece a Dios y los distribuye a la multitud de manera milagrosa. Los panes y los peces se multiplican, alimentando no solo a 5.000 hombres, sino también a mujeres y niños, recogiéndose 12 cestas de sobras. Incluso después de la muerte de Jesús, Felipe continuó desempeñando un papel crucial en la propagación del Evangelio. Su viaje misionero lo llevó a diversas regiones, incluyendo Samaria, donde realizó milagros y bautizó a muchos en nombre de Jesús. El Nuevo Testamento no proporciona información sustancial sobre la muerte del apóstol. La información sobre su fallecimiento se basa principalmente en tradiciones de la Iglesia, y no existe un consenso claro sobre los detalles. Los relatos indican que Felipe murió crucificado y apedreado en Hierápolis, Asia Menor, en el año 80 después de Cristo, durante la persecución a los cristianos por parte del emperador romano Domiciano. Simón, conocido como Simón el Celote, es uno de los apóstoles cuya historia en la Biblia está marcada por una identidad única y un compromiso fervoroso con sus principios. Poco se sabe sobre la vida previa de Simón antes de su llamado por Jesús. Su designación como celote sugiere una posible asociación con el grupo político-religioso de los celotes, conocidos por su fervorosa dedicación a la independencia de Israel. Esta afiliación implicaría un ferviente celo nacionalista antes de su encuentro con Jesús. Los detalles sobre la muerte de Simón el Celote son escasos en las Escrituras. La mayoría de los relatos afirma que Simón fue brutalmente torturado. Según algunas tradiciones, su cuerpo fue desollado y aserrado por la mitad durante la persecución a los cristianos bajo el emperador romano Trajano. Bartolomé fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Su encuentro inicial con Jesús se describe en el Evangelio de Juan, donde Felipe lo presenta a Jesús y éste lo saluda describiéndolo como un hombre sin falsedad. Tras la muerte de Jesús, el apóstol Bartolomé viajó, según la tradición, por regiones como la India para predicar el Evangelio. Tuvo éxito en convertir a muchas personas al cristianismo, lo que atrajo la atención del rey Astiages, quien era pagano. Furioso por la predicación de Bartolomé, ordenó su arresto y ejecución. En cuanto a la muerte de Bartolomé, la información histórica es limitada, y la tradición cristiana ofrece algunas narrativas variadas. Una de ellas relata que Bartolomé enfrentó el martirio por decapitación. Por otro lado, la tradición cristiana ortodoxa presenta una narrativa particularmente gráfica sobre la muerte de Bartolomé. Según esta tradición, en el año 51, Bartolomé fue desollado vivo antes de ser crucificado cabeza abajo, debido a su negativa a renunciar a la fe en Cristo. Su piel fue, supuestamente, exhibida públicamente como advertencia a otros cristianos. Mateo, el apóstol y evangelista, antes de su llamado por Jesús, era conocido como Leví, un recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Su profesión lo situaba en una posición a menudo despreciada por la sociedad judía de la época, pero su vida cambió drásticamente cuando Jesús lo llamó para seguirlo. Su contribución más duradera fue el registro escrito de su testimonio en forma de evangelio, el cual se convirtió en parte fundamental del Nuevo Testamento. Según tradiciones cristianas antiguas, Mateo continuó predicando el evangelio tras la ascensión de Jesús. Los relatos sugieren que predicó en varias regiones, incluyendo Etiopía y Persia, actual Irán. En cuanto a su muerte, existen varias narrativas. Sin embargo, la tradición más difundida afirma que Mateo fue martirizado en Etiopía o Persia, según otras fuentes. Habría sido asesinado por espada, siendo su vida un testimonio de su fe en Jesucristo. Mateo,
el apóstol y evangelista, dejó un impacto indeleble en el cristianismo. Su evangelio sigue siendo una fuente vital de sabiduría y orientación, y su vida sirve como ejemplo de cómo la gracia transformadora de Dios puede cambiar el corazón humano y utilizarlo para la gloria del reino. La historia de Mateo es un recordatorio de que Dios llama a todos, independientemente de su pasado o posición social, para participar en su obra redentora en el mundo. Finalmente, Judas Iscariote, un nombre que resuena a través de los siglos como sinónimo de traición. Figura prominente en los evangelios, es conocido como el apóstol que entregó a Jesús a las autoridades religiosas. Judas era originario, probablemente, de la ciudad de Queriot, lo que le otorgó el sobrenombre Iscariote. Poco se sabe sobre su vida antes de convertirse en discípulo de Jesús. Su elección como uno de los 12 apóstoles indica que, inicialmente, compartía el llamado y el propósito comunes a los demás seguidores de Cristo. El momento trágico que marcó la historia de Judas ocurrió durante la última cena. Según se registra en los evangelios, Satanás entró en Judas, llevándolo a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata.